El Consejo de Estado determinó que no es procedente el decreto emitido por el presidente Gustavo Petro para convocar a una consulta popular. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto de consulta popular del gobierno Petro. La decisión se produjo en el marco de la demanda presentada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y otros congresistas. Pues de inmediato reaccionó el presidente de la República y dijo que el Consejo de Estado no puede determinar inconstitucionalidad de decreto de consulta popular. La decisión del Consejo de Estado, reiteramos, se da luego de la demanda presentada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y otros congresistas. Ya lo habíamos expresado en estos micrófonos de Al Día Noticias y del Sistema Informativo Auténtica, en el sentido que las dos demandas son procedentes en cada una de los tribunales porque son competencias diferentes. El Consejo de Estado, ¿qué debe determinar? Si el presidente puede o no hacer el tema del decreto, no está diciendo si es constitucional o inconstitucional porque no es su competencia. Pero también hemos advertido que al final el concepto que vale es el de la Corte Constitucional, como lo dice claramente el presidente. El presidente tiene toda la razón en el sentido que no puede decretar inconstitucionalidad. No lo está haciendo, presidente. Simple y llanamente le dice, lo que usted hizo quedó mal hecho, que es el concepto que entrega el Consejo de Estado y que seguramente va a ser básico y fundamental para el fallo que entregue la Corte Constitucional. Claro, y siempre dijimos que así el Consejo de Estado dijera que no, pero la Corte Constitucional dice que sí, vale es el concepto de la Corte Constitucional. Pero es importante tener el concepto administrativo, si puede o no puede, si es facultad o no, si actuó bien o no el presidente. Porque con base en eso, eso es insumo, eso es evidencia para que seguramente estudie la Corte Constitucional. Ahora, desde el gobierno se ha insistido en que sea solo la Corte Constitucional la que estudie la demanda del decreto que convoca a la consulta popular. ¿Por qué? Porque ahí tiene razón Germán Vargas Lleras, es presidente de la República, cuando afirma que el gobierno ya logró mayorías en la Corte Constitucional. Por eso el gobierno dice, no, yo prefiero que me estudien el decreto aquí y no allá. Es que no es donde prefiero yo, es donde corresponde y quién tiene la competencia. Por eso hay separación de poderes y cada uno tiene autonomía y uno tiene funciones. No es que estén chocando ni se estén peleando de quién puede tener, como a veces ocurre en la justicia ordinaria o justicia penal militar, cuando ocurren casos con uniformados involucrados. Ahí sí hay puja por quién se queda y por qué, pero debe argumentarse la razón de por qué queda en la justicia penal militar o por qué debe ir a la justicia ordinaria. Pero este no es el caso. Así que cada uno tiene competencias diferentes. Esperar a ver qué dice la Corte Constitucional. Y decíamos que tenía Germán Vargas Lleras razón porque se ha emitido un fallo en las últimas horas de no te lo puedo creer o sin antecedentes, inédito. La Corte Constitucional devuelve un proyecto al Congreso para que subsanen los errores. Eso no se había visto, o yo por lo menos no tengo memoria. Sí sería interesante hablar con un Juan Manuel Charri o un José Gregorio Hernández para que me cuenten si dentro de los procedimientos que hace la Corte Constitucional está devolver los decretos para que si se equivocaron, corrijan la plana y vuelvan a regresar. Ahora, la Corte Constitucional ha dicho algo, es que se los devolvimos para que corrijan, pero es que aquí demandas, hay N demandas, hay muchísimas demandas, entonces lo corrigen y volvemos a estudiar el proyecto para analizar las otras demandas que hay sobre la iniciativa, lo que es la reforma pensional. Así que el gobierno tiene mucha confianza en que en la Corte le van a salir todas las cosas como quiera, que ya por lo menos dieron indicios, dieron muestra que podrían hacer cosas raras, que podrían hacer cosas que la mayoría no entiende o que por lo menos no tiene antecedentes en el país. Así que esta suspensión provisional del Consejo de Estado se veía venir y ya pone al descubierto que se cometieron errores por parte del gobierno, como todo lo que ha ocurrido hasta el momento en el gobierno, que hace las cosas y en las altas cortes se las deshacen, se las devuelven, se las rechazan, se le caen. No sería la primera vez, porque prueba de ello son
las reformas, como la reforma tributaria, que se le ha caído a pedacitos en la Corte Constitucional. O qué decir, por ejemplo, de la emergencia que declaró para el Catatumbo, también se le ha ido cayendo a pedacitos. Entonces, no es que uno se invente las cosas, sino que están los hechos y las evidencias que demuestran que el gobierno ha equivocado en las maneras de hacer. O por ejemplo, los nombramientos de los diplomáticos, que cada rato salen fallos revocando nombramientos de personas, no solo diplomáticos, sino también en los cargos nacionales. Entonces, existen unas normas que hay que acatarlas y cumplirlas. Y si no se hace, para eso está la rama y el Poder Judicial para determinar si estuvo bien o no estuvo bien. Así que, una vez más, se equivoca el gobierno en su procedimiento y esperar si la decisión definitiva que debería ser la de la Corte Constitucional que dice si se ajusta o no se ajusta a la Carta Magna. Ahora, sobre esto ya se han expresado muchos expertos en la materia en el sentido de que no tiene la facultad el presidente de decir, quiero convocar a una consulta. No, no, no. Debe tener un visto bueno del Senado y no lo tiene. Que el Senado no se pronunció, sí pronunció, dijo que no. Es más, esta semana por segunda vez volvió a hundir la consulta popular.